Saludos, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la noche a través de Sportvision, Canal 35. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir nueva vez con todos ustedes el espacio Puntos de Análisis de lunes a viernes a través de Sportvision a partir de las 9 de la noche. Saludos para mi gran amigo, mi hermano, con quien tuve la oportunidad de compartir cabina, que nos reportó su sintonía en estos días, el buen amigo Johnny Javier, y también a su esposa, doña Carmen. Gracias por la sintonía. De igual forma a nuestra gran amiga Paula y a todas las personas que nos han reportado la sintonía con el espacio Puntos de Análisis. Mis condolencias al buen amigo Eduard López, un gran amigo residente en los Estados Unidos. Se encuentra en el país debido a que su madre falleció en el día de ayer, y como buen hijo vino pues a los actos fúnebres de su madre, que luego de librar una gran batalla porque se encontraba aquejada de salud, falleció lamentablemente. Nuestras condolencias para toda la familia López, que pues están atravesando por esta situación tan difícil. Es la pérdida de un miembro tan especial, tan sagrado como lo es la madre de una persona, una señora muy trabajadora, al igual que todos sus hijos. Así que un fuerte abrazo a esta familia que atraviesa por esta profunda pena. Miren, por otra parte, hoy estaremos conversando con un especialista en la medicina acerca de la importancia y el manejo de cuidados intensivos. Cuando un paciente está a lo más crítico, ese espacio que se ha diseñado precisamente para brindarle las atenciones de primera mano y el seguimiento constante, minuto a minuto, segundo a segundo. De eso estaremos nosotros hablando hoy en el espacio Puntos de Análisis. Quiero, antes de ir a la pausa, una breve reflexión, como siempre he dicho, a pesar de que uno dice, mira, esto no es para estresarse, pero a veces las informaciones que circulan, las cosas que nos tocan, lo bueno es que estamos de este lado con el objetivo de orientar, de informar a la población que nos sintoniza. Esta tarde 2 o 3 colegas hicieron contacto conmigo para que habláramos acerca de un tema que no es primera vez que sucede. No siempre se llevan estos temas ante las autoridades. Hay familias que prefieren resguardarse un poco, no hacer escándalo. Es como buscar tapar lo que llamaríamos lo que podría causar cierta vergüenza en el seno de una familia. Pero situaciones como esas hay que denunciarlas. Me llamaron estos amigos, periodistas. De hecho, uno de ellos quedamos de conversar en el día de mañana por los muchos compromisos que día a día asumimos. No quería hablar de forma ligera sobre este tema. Y le agradezco a todos nuestros queridos amigos, colegas en el periodismo, que también están solicitándome en el área de el manejo conductual, en el área de la psicología. Alguien me llamó hoy planteándome el caso de una niña que fue abusada supuestamente por su padre. De hecho, me dijo el lugar, pero uno se reserva el lugar para el nombre del lugar, por proteger a la menor. Y también hasta el nombre del padre de este abusador, para que no se haga, como le digo, ustedes saben que hay personas que toman esos temas para dañar a la familia. Me preguntaban sobre este tema, las consecuencias de que una menor haya sido abusada, y cómo aquel que está destinado para brindar apoyo y protección a una nena sea específicamente esta persona que agreda sexualmente a su hija. Su progenitor
toma esta funesta decisión de abusar de esta pequeña. Estamos hablando de un tema de pedofilia que se tiene como una enfermedad, como un trastorno, donde personas sienten cierta atracción a menores, a jóvenes, ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto. Eso es la pedofilia. Ese impulso de esos pensamientos malsanos hacia estos pequeños. Y ustedes saben cómo terminan ciertas situaciones para que los menores no vayan a hablar. Muchos de estos pedófilos le quitan la vida. En el caso de la menor, gracias a Dios, no le quitó la vida físicamente, pero emocionalmente, imagínese usted la destrucción que no le vamos a llamar padre, este progenitor le hizo a su pequeña. Miren, hay también tratamientos que se consideran castración química. Estas personas que se dedican a hacer daño, a hacer mal, ya sea por un trastorno, ya sea porque a veces dicen para vengar cierta situación, por lo que sea, la justicia ahora le tocará sancionar a este hombre, a ese individuo que lastimó de cierto modo a su propia hija. Yo decía en el conversatorio de estos amigos que me abordaron para que socializáramos un poquito el tema, el mal no simplemente es lo que ellos hacen o lo que ellos sienten. El peor daño es que ellos no buscan ayuda. Si se supone que es un trastorno, que es una enfermedad, por eso es que los filósofos en la antigüedad siempre hacían énfasis de uno conocerse, yo diría reconocerse a sí mismo, porque el primer paso para que una persona cambie es reconocer que está mal, pero aquí quizás no existe la cultura de que la gente acuda al especialista de la conducta, a los psiquiatras, porque si tú vas a un psiquiatra ya tú estás loco. La gente no entiende que es precisamente para no caer en la locura, para no caer en esas desgracias, es que usted debe ir como modo preventivo. Yo sé que la sociedad dirá, con un individuo así no hay nada que hacer, lo que hay que quemarlo, matarlo y cuantas cosas. Pero conforme a la ciencia, lo que se ha investigado, lo que se ha descubierto, lo que se ha hablado, es que es un trastorno. Pero vuelvo y le digo, el problema no simplemente es el trastorno, es que esos individuos no busquen ayuda. No busquen ayuda. En el momento que le esté pasando un pensamiento de usted lastimar a una persona, a una pequeña indefensa, acuda a buscar ayuda. Y reitero, estos casos son muy a menudo, se dan muy a menudo en nuestro país, en los países de Latinoamérica, y casi siempre son personas cercanas a la menor o al menor, porque recuerde que dije de introducción, estas personas con ese trastorno sienten atracción por los niños, por los jóvenes, ya sea de su propio sexo o del sexo opuesto. Hubo un tiempo que las madres decían, y yo lo veo bien, aunque parecería un extremismo o una exageración, yo no le tengo confianza a mi hija ni con su propio padre. Miren, el ser humano comete tantos errores que hay un pasaje bíblico donde Pablo le dice a uno de sus seguidores, de sus discípulos, mira muchacho, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado aún de ti mismo. Y yo creo que los padres, debemos tenernos mucho, pero mucho cuidado con nuestros hijos, más cuando están en esa etapa de indefensión, que no se pueden defender por sí mismos. Ahora, que estos individuos dan señales, sí, y a veces los pequeños le cuentan a papá, a mamá,
me está tocando, me está molestando, y a veces no le creen. Ustedes se acuerdan del viejo dicho que dos personas no mienten. Yo digo que una sola persona no miente, son los niños, porque dicen que los borrachos no mienten, pero si usted le dice a un borracho que está borracho, lo primero que le va a decir es que usted está equivocado, que él no está borracho nada. Pero los niños es difícil que mientan. Préstele atención a su hijo cuando le dice algo. Préstele atención aún con las actuaciones, porque a veces no lo dicen con palabras, pero sí con sus actitudes. Vamos a proteger más a nuestros niños. Pausamos, a regreso continuamos en Puntos de Análisis. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, luego de este introito un poquito pesado, diríamos, ¿verdad? Profundo. Pero nos toca. Yo siempre he dicho que cuando me voy a la cama siempre analizo qué he hecho en el día que haya aportado a la vida de los demás. Y se dice de un pensamiento judío, que cuando la gente moría, se le preguntaba en el cielo, ¿usted fue feliz en su vida? Y dependiendo la respuesta, volvían y le preguntaban que si había hecho feliz a alguien mientras estuvo en la tierra. No solamente hacernos felices a nosotros mismos, sino también a otros. Tengo a dos estrellas en esta noche que comparten el escenario conmigo, que son parte de este proyecto. Antes de saludarlo, decirle, mira, nos están viendo mucha gente, ¿viste? Amén. Sí, me han reportado. El doctor Domingo Martínez y Fanny Márquez están aquí con nosotros en esta noche. Pero sí, nos han tirado muchos piropos. Bien, pues. Sí. Qué bien. Pues de alguna forma, esos datos y esas informaciones me regocijan, nos regocijan. Claro que sí. De gran manera, porque eso nos hace saber que hay personas que están pendientes a los contenidos de valor. Así es. Por lo que yo reitero el saludo al amigo y colega Johnny Javier, a su esposa Carmen, a Paula, a todos aquellos que con gentileza nos han reportado su sintonía, se lo agradecemos infinitamente. Nos dicen que la han pasado muy bien. Fanny, pero hoy vamos a conversar contigo, a ti es que te toca hoy hacerle swing a esta pelota. Así es, Rubén. Fanny, vamos a hablar acerca, la gente ha escuchado mucho de esto, fulano está en cuidados intensivos, entonces cuando se está en ese lugar, la gente, cuando se dice que una gente está en ese lugar, hay como un pánico. ¿Qué son las unidades de cuidados intensivos, Fanny? Así ¿Tú eres Roberto, intensivista? Sí, soy internista, intensivista. Okay. Primeramente agradecerte por la invitación y por No, pero es que tú eres parte de la casa. Mira, ella se está recogiendo. ¿Y por qué ella hace eso? Eso es para si un día que yo falte, ella no te promete. No, tú eres parte de la casa. Adelante, Fanny. No, y felicitar la iniciativa, porque realmente sí es verdad lo que dijiste, una buena audiencia.
Y la audiencia se está beneficiando con estos temas de salud que regularmente no llegan. Incluso la gente va a una consulta y a veces le da hasta temor preguntar. Sí, sí. O tiene una situación de salud y le da temor preguntar. Entonces estos programas sirven para eso. Muy bien. Vamos a hablar rapidito de lo que es una unidad de cuidados intensivos para que la gente entienda qué es. Sí, eso de que miedo y eso. Sí, la gente entra ay, está en cuidado intensivo. Ay, y entonces hay gente que son fatalistas. Ay, prepárense. Sí, sí. Háblanos, Fanny, un poco. Oye, Sí. voy a iniciar con una frase que se dice mucho entre los intensivistas debido al error que hay en la población del miedo que tienen cuando hablan de una unidad de cuidados intensivos. A partir de hoy, la gente debe tener en cuenta que cuando le hablan de una unidad de cuidados intensivos, es un lugar donde se llega a vivir. Se llega a vivir. No se llega a morir. Ah, ok, no caramba. Qué aliento. Continúa, Fanny. Ahí sí podemos hablar. Adelante. Exactamente, porque se llega a vivir. A no vivir. La unidad de cuidados intensivos es un lugar para vivir, no Okay. es un lugar para morir. Porque hay condiciones de salud que si no son recuperables, no deben de ir a una unidad de cuidados intensivos. Son cuidados paliativos y el paciente El paciente en crisis es que es llevado a unidad de cuidados intensivos. El paciente es recuperable. Recuperable. Sí, yo te voy a hablar más adelante de cuáles son los criterios que hay. Hay modelos. Por favor. Diferentes modelos de clasificación de estos pacientes. Okay. Pero una unidad de cuidados intensivos es simplemente una sala especializada de un centro de salud en donde contamos con equipos especiales de monitoreo y instalaciones para procedimiento a la cama del paciente, por las condiciones de la mayoría de los pacientes que ingresan allí. Okay. Entonces, cuando le hablan de una unidad de cuidados intensivos, no necesariamente incluso es que el paciente esté quizá en una condición crítica. O sea, si vemos una oportunidad de que ese paciente se pueda recuperar, entonces ahí es que nos planteamos la posibilidad de que ese paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos. Desde la antigüedad, son cosas viejas pero que no son conocidas. Okay. Se han clasificado los pacientes por grupo. Por prioridad, por ejemplo, hay grupos. Eso es el triaje. Ese es básicamente el triaje. Okay. Para elegir, seleccionar el paciente que va a una unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes van a cuidados intensivos, Fanny? Hay diferentes modelos. Hay modelos, por ejemplo, diagnóstico, pero también el más usado es el modelo de prioridad, que divide estos pacientes en 4 grupos. Está el grupo de prioridad 1, que es aquel paciente que necesita una monitorización y una intervención prácticamente inmediata en las primeras 24 a 48 horas. Okay. Por ejemplo, esos son los pacientes con infarto agudo del miocardio, que hay que hacerle un cateterismo. Pacientes, por ejemplo, con perforación de víscera hueca, o sea, una úlcera gástrica, úlcera del estómago que sangra. Esos son pacientes que necesitan intervenciones inmediatas. ¿Qué más te digo? Pacientes, por ejemplo, con evento derrame cerebral o eventos cerebrovasculares hemorrágicos que necesitan una intervención en las primeras 24 horas, clasificamos ese paciente en prioridad 1. Okay. Está el paciente en prioridad 2, que es el paciente que necesita una monitorización, pero que no necesariamente haya que hacerle una intervención, y que si se le va a hacer una intervención, tenemos un periodo de 24 a 48 horas para hacerla. Esos pacientes son, por ejemplo, pacientes con niveles tensionales muy elevados. Hay personas que llegan a la emergencia normal, pero tienen una presión 180, 110, por ejemplo. Medicamos ese paciente y la presión no baja. Se hacen todas las analíticas de rutina, todos los estudios. No logramos controlar la presión. Es un paciente que debe de ir a una unidad de cuidados intensivos porque necesita una monitorización de esos niveles tensionales, un manejo conservador, más no necesita una intervención inmediata. Esos son los que se toman 24, 48 horas. Es el nivel 2. Esa es la prioridad 2. Okay. Y tenemos el paciente de prioridad 3, que es el paciente, por ejemplo, con una enfermedad crónica, que ese es el paciente que tenemos que tener mucho cuidado, porque es un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer. Sí. Sin embargo, el paciente es diabético y tiene una complicación de la diabetes, porque tengo un cáncer
no podemos decir que se va a morir, porque lo que lo tiene en esa condición es su complicación de la diabetes. Es un paciente candidato a ingresar a un UCI, porque a veces vemos un paciente, lo que tiene un cáncer, ese paciente se va a morir, o no hay nada que hacer, ya tiene un cáncer, vamos a dejarlo ahí. En el buen dominicano como que se le da un poquito de banda. Exactamente. Ay, no. Paciente, por ejemplo, renales crónicos, como el caso del doctor que es nefrólogo, renales crónicos. No, ella es un paciente, no, el paciente renal crónico, esos son pacientes que tienen una condición crónica, que viven con ella, que están lidiando con ella, pero ahora en este momento tiene una condición aguda que hay que manejar. Ese paciente se beneficia de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, y está el paciente prioridad 4, que es el que no se beneficia de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué no se beneficia de ingresar a la unidad de cuidados intensivos el paciente nivel 4? Porque, por ejemplo, un paciente que llega ya en una fase, por ejemplo, de un cáncer terminal, que ya tiene, por ejemplo, una dificultad respiratoria, una neumonía, metástasis en ambos pulmones, que ya tú como que no tienes nada que ofrecerle. Paciente, por ejemplo, con cáncer gástrico, que a veces ya esos pacientes tú ni lo puedes alimentar, que ya se ha agotado todos los recursos, le han dado la quimioterapia, radioterapia. Pacientes, por ejemplo, ancianos que hacen, por ejemplo, una hemorragia masiva cerebral, pacientes que ya tienen eventos isquémicos, trombosis previa, que ya están encamados, que hay que alimentarlo. Ese paciente, si te hace una eventualidad, si te hace otro evento isquémico, es un paciente que ya no se beneficia de la unidad de cuidados intensivos. Los que están en la unidad de cuidados intensivos es un equipo multidisciplinario, especializado en intensivismo. Especializado en terapia intensiva. Tú sabes que eso ha sido una excelente pregunta. Oye, antes del COVID... Como siempre, profesora, como siempre. Aprendiendo de lo que saben, adelante. Antes del COVID, nosotros en el país tenemos déficit de intensivistas. Sí, hace aproximadamente unos 4 o 5 años la Sociedad de Terapia Intensiva hizo una encuesta, hizo unas estadísticas en donde el país tenía aproximadamente un 60% en déficit de médicos especialistas en la unidad de terapia intensiva. Luego de ahí, ya en los últimos años han aumentado el número de especialistas intensivistas. Han abierto más escuelas, más número de plazas, y eso ha mejorado un poco. Sin embargo, todavía seguimos en déficit, en escasez. Debido a esto, los equipos que están en las unidades de cuidados intensivos, o sea, el equipo humano, no todo el mundo es intensivista, pero sí siempre, lo ideal es, y regularmente, el médico tiene un entrenamiento para manejar las complicaciones, para manejar al paciente en el intensivo. Excelente, sumamente brillante esto que hoy estamos nosotros descubriendo. Los pacientes siempre o casi siempre pierden la noción del tiempo en la sala de cuidados intensivos, porque todo es cerrado, más las máquinas, pip, los que están entubados. Dicen que a veces se torna como tortuoso, o más bien como una tortura, el estar en cuidados intensivos. ¿Qué hay de cierto de esto y qué se puede mejorar, Fanny? Es así, totalmente de acuerdo. Incluso hay un trastorno que se llama delirio de UCI. Espérate, tengo que anotar eso. Puede continuar. Delirio de UCI. Delirio de UCI, que es un trastorno que el paciente, por ejemplo, la gente entra normal, vamos a decirte que entra por un infarto, se le dice, se hace su cateterismo, pero el paciente necesita quedarse 24 o 48 horas, pues el paciente a las 24 horas empieza con una irritabilidad, desorientación. El primer paso es... Pero Domingo me ha dejado, no Domingo sino Domingo Martín me ha dejado la entrevista a mí solo, pero eso está bueno. Yo estoy degustando de esta conversación, pero... Fíjate. Ayúdenme, profesor. No, totalmente de acuerdo. Vamos a sacarle provecho a la doctora. Claro. Es importante, doctora, saber qué le brinda una unidad de cuidados intensivos a una patología que no le brinda una sala común. Bien, muy buena pregunta, pero vamos a hacer algo. Doctora, usted me va a terminar de definir el delirio de UCI.
al regreso de la pausa y le va a responder también al doctor Domingo Martínez. Pausamos, al regreso continuamos esta interesante conversación con la doctora Fanny Márquez, médico intensivista. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, señores, estamos de regreso. Una interesante conversación aquí. Yo me he quedado, como dicen, boquiabierto con tantas informaciones en tan breve tiempo, con esto de las unidades de cuidados intensivos. Excelente exposición, muy buen manejo. La doctora Fanny Márquez, que comparte con nosotros en esta noche. Dos preguntitas quedaron al aire. Le decía que nos defina bien el delirio de UCI. Y lo que preguntaba el doctor también, los beneficios de cuidados intensivos a otra sala. Adelante, doctora Fanny. Sí, mira, vamos a iniciar con lo que es el delirio de UCI. Sí. Esos son trastornos que presenta el paciente. Por ejemplo, yo ingreso a un paciente 24 horas por una patología X. Un paciente, por ejemplo, una pancreatitis, algo que no tiene nada que ver con el cerebro. Entonces el paciente ingresa muy normal en horas de la noche. El paciente se torna irritable, se arrancan todo, o sea, Sí. hacen unas eventualidades neurológicas de irritabilidad que nos vemos en la necesidad de descartar algo orgánico. O sea, hay que mandamos a hacer tomografía, mandamos a hacer todo. Bueno, cuando todo llega normal, ya asumimos que es un paciente que tiene un delirio de UCI. Se traslada el paciente a una sala y desde que el paciente sale a la sala, el paciente se recupera. ¿Eso se ve muy a menudo? Eso se ve muy frecuente. Incluso hay campañas que están hablando de humanizar los servicios en salud, que incluye esto. O sea, ellos se enfocan desde el manejo del paciente, el manejo del familiar, hasta la estructura de las unidades de cuidados intensivos. Y se sugiere de que sean abiertas, de que el paciente pueda ver el cielo, que tenga las ventanas, para que el paciente no pierda la noción. Hablan de que hasta de ponerle alguna foto familiar en la habitación. Recursos como música,
cosas así, que el paciente no se desconecte, porque cuando regularmente la mayoría de las unidades de cuidados intensivos son totalmente cerradas, Sí. porque se tenía un concepto de que debe ser una unidad cerrada para evitar contaminación, esto y lo otro. Entonces, cuando tú te metes ahí, por ejemplo, nosotros ya uno se acostumbra. Sí. Porque son tantos años en la práctica que ya tú... Ya lo ves normal. Ya uno lo ve normal, pero el paciente se entra ahí y tú durar 15 días sin tú ver la luz del sol, sin tú sabes si es de día o de noche, tiene que ser difícil, tiene que ser muy difícil. ¿Entiendes? Entonces lo que se está haciendo en las unidades más modernas incluso es sacando al paciente a que vea el sol, a que Muy vea el bien. amanecer. Incluso en países desarrollados lo sacan, lo que tienen, por ejemplo, mar cerca, hasta lo sacan a tomar la brisa, para Ok. que el paciente, o sea, eso ayuda, se ha demostrado, ya hay estudios que han demostrado que eso ayuda bastante a la recuperación. Muy bien, la pregunta del doctor Domingo. La pregunta del doctor es otra pregunta que es muy importante. ¿Por qué, Roberto? Porque, ¿qué sucede? A veces yo me encuentro situaciones con colegas, compañeros médicos, de pacientes que deben de ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, a veces los mismos médicos que son de otras especialidades le tienen ese temor a la unidad de cuidados intensivos de que el paciente se va a morir o que el paciente está grave y le transmiten el temor al paciente. A veces cuando a mí me toca explicarle a un paciente, decirle, mire señor, usted tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos, pero ¿y por qué? El mismo especialista, cuando es, por ejemplo, lo está viendo otro especialista, ¿por qué tiene que llevarlo, doctora? ¿Cuál es la diferencia? Ese es el paciente que cae, por ejemplo, en prioridad 2, que es el paciente que yo voy a monitorizar. Por ejemplo, en el caso de una embarazada con niveles nacionales elevados, no, pero ella está bien. Por la carencia de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y a nivel mundial, hay carencia en todas partes de unidades de cuidados intensivos. Desde antes del COVID, por esa carencia no tenemos la cultura de ingresar todos los pacientes que deben de ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como ya lo vemos como algo natural, entonces lo ven normal dejarlo en una sala, pero la ventaja que me da la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, una paciente embarazada, que son muy lábiles a cambios de niveles tensionales, 140-90, que para otra persona quizás es normal, para una embarazada es algo grave. Ah, no, yo la voy a dejar ahí. Bueno, pues a las 2 horas tú no la tienes monitorizada, le sube la presión a 110 y la paciente convulsiona en una sala. No tenemos forma de saber qué pasó. Sin embargo, si la paciente está en una unidad de cuidados intensivos, está monitorizada, le ponemos infusiones, porque hay equipo para todo en UCI, medicamentos exactamente graduados, y tenemos la facilidad de ver en tiempo real todo lo que está pasando con el corazón, con el endotelio vascular, con todo el organismo del paciente, y nos permite identificar una complicación a tiempo, y solamente con identificar una complicación a tiempo disminuimos un porcentaje muy elevado de una mortalidad de una enfermedad, o sea, que se pudo haber evitado. Ajá. Sí, entonces sabemos que en planta quizás no hay un personal médico continuo. ¿En qué momento la unidad de cuidados de intensivo se queda sola sin el personal? Sí. ¿O eso sucede o no sucede? Es otra ventaja, claro que no sucede. Todas las unidades de cuidados intensivos tienen un médico fijo 24 horas y una enfermera también, sí. aparte de los monitores, que no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que cuando ya el paciente se decide poner en una sala, o si tiene UCI, por ejemplo, mover en una sala, es porque ya no necesita un monitoreo tan estricto como el monitoreo continuo que se le da en la unidad de cuidados intensivos. Monitoreo tanto de equipos como monitoreo de equipo médico y equipos electrónicos. Entonces, una vez el paciente está en una sala, se pierde esa oportunidad, porque el médico no está fijo, ni la enfermera 24/7. Entonces, esas son de las desventajas que tiene el paciente, quedándose en una sala necesitando una unidad de cuidados intensivos. Un monitoreo intensivo, como lo dice el nombre, tanto de equipos como personal médico, personal de enfermería. Doctora, ¿cuál es el porcentaje de personas que sobreviven o salen de cuidados intensivos? ¿Cuál es el número, doctora? ¿De 100 cuánto? Bueno, eso va a depender mucho
del cuidados intensivos de la unidad. ¿Por De la qué? unidad. Y sobre todo diría yo, doctora, que también de qué tan oportuno llegue el paciente a la unidad de cuidados Sí. intensivos. Eso, o sea, de la unidad de cuidados intensivos hay diferentes unidades de cuidados intensivos. Hay unidades cardiovasculares, hay unidades neurológicas y están las unidades polivalentes. Entonces, como dice el doctor, depende de en qué momento el paciente entra a la unidad de cuidados intensivos. Pero de la unidad de cuidados intensivos regularmente salen por encima de un 80% de los pacientes que está entran. Lógico. Mira, una pregunta importante. Al inicio, cuando entramos, escuché a Roberto, no en el contexto entero, pero hablaba de la salud mental. En mi experiencia, cuando me estaba formando como nefrólogo, se implementó un programa sumamente interesante. Y es que los pacientes que estaban en diálisis se obligó al hospital a que una psicóloga Sí, hablara muy con bueno. ellos día tras día, día bien. tras día, porque son pacientes que regularmente tienen una enfermedad catastrófica. En UCI, ¿qué participación se le da al psicólogo para cuidar la salud mental, no solamente de los factores internos ya propios de la enfermedad, sino del entorno que lo rodea? Porque, por ejemplo, hay estadía larga, la restricción de la visita Sí. es muy limitada. Hay personas que se mantienen todavía conscientes muchas veces, aunque estén con un tubo en la boca o medicados. Tiene realmente un... El psicólogo también pasa visita. vamos a preguntarle. Sí. Porque sería importante Claro. que cuidar la salud mental de Sumamente ese importante. hombre que tiene un concepto erróneo, porque esto es puntos de análisis. Un concepto erróneo primero de la unidad, porque cree que todo el que se va a morir, Esa es la antesala. exactamente, lastimosamente. Sin embargo, hasta que no sale, y de ahí es la importancia de la humanización de los servicios, Sí. pero obviamente debe de venir con un profesional de la salud, que sería un psicólogo. Y vemos que en las unidades de cuidados intensivos carecen. Pero vamos a hablar desde la... No, vamos a ver, yo estoy hablando de lo que yo voy de afuera. Punto de análisis de la doctora. De la doctora. Adelante, doctora. Mira, Roberto, aunque está contemplado en los protocolos internacionales. No lo maquille, doctora. Por el por el tema de que tú sabes que el paciente de UCI, de los pacientes de UCI son multidisciplinarios, realmente tengo que admitir que no. No tenemos, o sea, por lo menos donde yo estoy no lo tenemos, y no te puedo decir. Mira, de los- está protocolizado, Sí, pero no se tiene. no se tiene. Esperamos que avancemos, que podamos avanzar realmente en todo. Continúa. Solamente en algunas patologías sí está. Sí. Si se piensa, es casi, esa es la misma condición del paciente de UCI, que la gente cree que se va a morir cuando va para UCI. Eso sucede prácticamente con los psicólogos, que nada más piensan en los psicólogos cuando el paciente se va a mira, morir. Roberto, así aprovechando la chance, cuéntale a Roberto, hablábamos esta tarde con la doctora de una paciente que estamos viendo en común. Ay, no. Entonces, sí, sí. Cuéntalo. Fíjate, la paciente entra en la unidad de cuidado intensivo y bueno, con una patología que le compromete mucho el corazón. Hoy nos dimos cuenta, lo digo, No. de que no, Todavía me dice fuera del aire, van a dejar a los oyentes intrigados. Mire, tú sabes que esta carrera de la psicología es muy importante, aunque aquí no se tiene la cultura de... Parece ser que salud pública, y esto es un punto al margen, Sí. salud pública involucró a los psicólogos en la vacunación de los niños. ¿Tú sabes qué se les decía a los niños? Que le van a dar una medallita de héroe. Y cuando se le dijo eso, toditos levantaron la mano. Ustedes saben que los niños Sí, claro, no son claro. amigos de las vacuna. inyecciones. Pero cuando se le habló que se le iba a dar una medallita de héroe, todo el mundo quería ser héroe. Y todo el mundo se puso su vacuna y se le dio su medalla.
Pero yo creo que sí, el ministerio, bueno, lo están haciendo en realidad, pero en muchos temas debe involucrar más a los psicólogos. Sí, el apoyo. Y ahí voy, Que doctora. déjame Mira, decirte que la salud mental está afectando más que la diabetes. después del COVID. Oiga, una cosa de loco. Pero voy a aprovechar también, doctora. En una ocasión hicimos un programa llamado Cuidando al que cuida, algo así. Ustedes los médicos, tanto médicos en general, para esta pandemia, fueron afectados fuertemente en sus emociones, más los que estaban en cuidados intensivos, por la cantidad de personas que quizás vieron morir. No importa que sean médicos, no dejan de ser seres humanos, con emociones. Y a veces la gente está errado, creen que el médico no siente. Y yo creo que no es así. Ustedes también de vez en cuando me imagino que conversan con su psicólogo. Yo voy a hacer una consulta. Espérate. No, espérate. Si tuviéramos, No es promoviéndome. pero si estuviéramos donde nuestros amigos, llévatelo. No es con intención de promoverme. Domingo, me pasa la tarjetita para... Sí, porque Pero yo... No, a veces es muy necesario. No, es sumamente necesario. Y más los médicos, por ejemplo, que están comenzando. Aprovecho para introducir Lógico, esto lógico. porque a veces uno como que se quiere hacer demasiado, no digo en su caso, el fuerte. Por ejemplo, los médicos residentes. A un médico, y he sabido de profesionales de la salud que han abandonado la salud cuando se le muere su primer paciente. Sí, incluso nosotros, por ejemplo, en la formación nos dan lo que es por eso, o sea, manejando la salud Sí. mental, nos dan un entrenamiento en notificación de mala noticia. Sí. Porque no sí. todo el mundo No todo el mundo, sabe dar no, una no, mala no, noticia. Por no, ejemplo, eso es... cuando yo sí. empecé, para decirle a una persona que su familiar se murió, era un problema serio. No, yo me porque imagino. no es fácil. Y hay muchos médicos que carecen de este entrenamiento que me pasaba, por ejemplo, a veces el de abajo, ¿verdad? Pues sabe que la residencia consta antigüedad. de escalones, Sí, entonces sí. R1, R2. Entonces en una ocasión fue el R1 a decirle a una señora, mira, su familiar, sí, no, dígame lo que sea, dice la señora, Ujú. que yo soy fuerte. Entonces el residente dijo, señora, su familiar se murió. La señora, porque el familiar... Colapsó. La señora salió corriendo, nosotros realmente salió corriendo, la agarraron No, es por que- allá es en que- emergencia. Es que es un choque. Un choque, o sea, antes de No, dar no, esa mira. noticia, tú tienes que estar preparado tú psicológicamente, lo que tú dices, pero la mayoría de nosotros realmente no tenemos ese apoyo psicológico. Deberían, yo Mira, creo que deberían. Con el deberían. COVID ha sido, yo creo que para nosotros los más jóvenes, ¿sabes? Que somos muy jóvenes, ¿verdad? Y quizás para Ustedes son jóvenes. Tú no vas para política, muchacha. Vas a estar con ese asunto de la edad. Adelante, adelante. y para- O mis universos. Exacto. No, y quizá hasta para los más mayores ha sido una de las peores experiencias Sí. en temas médicos, porque regularmente la mayoría de las enfermedades están descritas. Sí, Entonces, claro. a veces te llegaban enfermedades raras, pero ya estaban descritas. Entonces, enfrentarte, como tú dices, por ejemplo, el tema de una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad desconocida. Era O sea, complicado. En los primeros días del COVID fue difícil ver Bastante. morir una persona delante de ti por falta de oxígeno. Mira, no, y no una, porque a veces morían 2 y No, 3 ahí mucha. mismo. Era impotente, o sea, se sentía Exacto. impotente. Yo siempre he dicho, es que a veces la gente cree, algunas personas, que los médicos no sienten. Sí sienten, aprenden a manejar la situación, pero no dejan de sentir. De hecho, hubo una doctora que se habló bastante de ella, que a ella le dio COVID en los Estados Unidos. Ella fue despachada a su casa y al poco tiempo de que se recuperó volvió de nuevo, pero viendo la situación, lamentablemente eso fue como un detonante. Ella lamentablemente terminó suicidándose.
Sí, la doctora que sucedió, la ONU. Exacto. Entonces yo creo que esta situación después del COVID no estaría de más, que se vayan al diván, se sienten un ratito, se acuesten, conversen, porque es necesario. Yo sé que ustedes tienen una gran carga, y más usted, doctora, que es intensivista, que está lidiando de ahí mano a mano con esos pacientes, luchando para que ellos puedan salir bien de esas situaciones. Hacemos un breve corte, al regreso, la parte final del espacio. Nos vamos a la pausa. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Sí. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio, sumamente interesante. Doctora, 2 puntitos finales que usted tiene, la parte psicológica y los costos en cuidados intensivos. Bueno, te voy a hablar primero de la parte psicológica de los familiares y eso, y luego lo que duele más, adelante, la sí. parte económica. Quiero exhortar o hacerle un llamado a los médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos, sobre todo a los jóvenes en formación, que debemos siempre tener en cuenta manejar el familiar del paciente, que es más difícil que manejar muchas veces hasta que el mismo paciente. Okay. Que debemos de entender el familiar del paciente, porque no es fácil tener una persona en una unidad de cuidados intensivos. Regularmente, en todas las unidades de cuidados intensivos se maneja el tema de dar información a los familiares. Yo soy egresada del Hospital General de la Plaza de la Salud. Ahí me formé y desde el principio aprendimos y siempre nos enseñan a todas las generaciones de que la información al familiar es fundamental. La información se le da al familiar por lo menos 2 veces y hasta 3 veces al día. Okay. De decirle cuál es la condición de su paciente, el seguimiento sí. que hemos hecho con ese paciente, que en fin, cómo va mantenerlo al tanto, muy bien. Saber que al momento de la información hay que integrar a todo el familiar directo que se encuentra, no es que una sola persona. Entrarlo a todo, porque no todo el mundo interpreta igual. Muy bien. Entonces, ya finalmente, doctora. Ya finalmente, para hablar de los costos, el costo es alto. ¿Y el seguro lo cubre? ¿El seguro lo cubre? No, mira, entonces, doctora, mira, se queda abierta la cita para seguir ampliando estos interesantes temas de cuidados intensivos, los pacientes y todo lo demás. A nuestros queridos televidentes, vamos a invitarlo a que mañana ellos se den cita con nosotros nueva vez en Puntos de Análisis. Ustedes, este escenario es de ustedes. En cualquier momento ustedes lo verán a ellos 2 o a uno de ellos aquí haciendo el programa. De mi parte es todo, señores. Gracias. Gracias. Feliz noche.